Daniel, por ajustarse muy exactamente al tema. Voy a ceder ahora la palabra al doctor Francisco de Andrea, quien es investigador de este instituto y quien tiene muchísimos años estudiando sobre todo los temas relacionados con elecciones, partidos políticos, autoridades electorales. Francisco. Gracias. En primer término, gracias a nuestro director, Héctor Fierro, al doctor Ackerman por la invitación. El tema que yo escogí el día de hoy es un tema muy controvertido, incluso con algunas referencias inéditas, cuando menos en los últimos años en México, pero que a nivel comparativo ya tienen incluso décadas de haberse realizado. Titulo la presentación Reflexiones sobre algunos aspectos ignorados de las encuestas electorales, sus efectos distorsionadores y las famosas encuestas push o encuestas dirigidas, sería una traducción suelta. Como sabemos, desde hace cuando menos 10 años en México, a las encuestas electorales se les da una especie de nivel de oráculo, de infalibilidad en términos de predicción de los porcentajes probables de resultados de los partidos y de los candidatos. La presentación que yo voy a hacer va precisamente a contrapelo de esta afirmación de que las encuestas electorales son científicamente rigurosas e infalibles. Los efectos distorsionadores son 5 y han sido estudiados por un experto llamado Max Alfred desde hace aproximadamente 10 años, y en México este tipo de reflexiones casi no se han difundido, en parte quizá porque las encuestas en México datan de forma seria desde el 94 aproximadamente. Previamente no era necesario tener encuestas, en primer término quizá porque había un sistema de partido hegemónico que lo hacía innecesario. En Estados Unidos, por otra parte, como sabemos, desde la década de los 40 del siglo pasado, las encuestas son fundamentales para medir, para hacer un termómetro de la opinión pública. El primer efecto es el llamado efecto del carro completo. En este caso, las encuestas revelan una ventaja tremenda, inalcanzable por parte de un candidato o partido, y el electorado reacciona de manera, diríamos, incluso muy manipulable, añadiéndose a esta tendencia de carro completo, reflexionando: si ya este candidato o partido va tan adelante, sería desperdiciar mi voto votar por otro candidato o partido, me uno a este carro completo. Entonces tenemos ahí una distorsión de lo que debería de ser la voluntad ciudadana. Este es el primer efecto. Se dio, para ejemplificar con un caso, en la elección de jefe de gobierno del 97 en el Distrito Federal, en términos de que las encuestas marcaban una ventaja inalcanzable por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, e independientemente de los factores que hicieron que los electores favorecieran al ingeniero Cárdenas, también se dio este efecto de carro completo. El segundo efecto sería el de la simpatía por el débil. En este caso tenemos dos ejemplos, uno de la década de los 90 en México a nivel local, cuando el PAN gana su primera gubernatura con Loyola en Querétaro, en parte porque la población a nivel local lo percibía como el candidato muy débil, y había factores que impulsaban al electorado a favorecer este candidato, que finalmente ganó esa elección. También se da en casos, por ejemplo, como el de Obama, en donde inicialmente la percepción de debilidad, aunado a la característica de simpatía, de elocuencia en la oratoria del propio Obama, hace que esta simpatía por el débil, reflejada en las encuestas, modifique la percepción original del electorado. El tercer efecto sería el desmotivador. Aquí hay dos vertientes: desmotivador positivo y desmotivador negativo. El positivo sería que, debido a la certeza de que un candidato preferido va a ganar, yo me siento desmotivado, no voy a acudir ya a votar porque ya hay una ventaja inalcanzable por parte de un candidato.
Y el negativo sería que algunas encuestas den a conocer que hay presencia, por ejemplo, podría ser el caso de narcotráfico, de narcodelincuencia, y por lo tanto un alto nivel de abstención, y por lo tanto yo me voy a abstener, voy a evitar acudir a las urnas para protegerme físicamente, y esto sería un efecto desmotivador de esas encuestas que revelan este tipo de información y que desmotivan al electorado. El cuarto efecto sería un efecto motivador. Y este efecto se da cuando en las encuestas se dice que precisamente va a haber una elección histórica. Nuevamente el caso 97 en el DF. Ahí se dio este efecto motivador porque se percibía que, habiendo sido sometida a una capitis diminutio durante mucho tiempo el electorado del DF, había que acudir entonces de manera optimista a este primer ejercicio para elegir un jefe de gobierno que no habíamos tenido en tanto tiempo, y la encuesta que nos determina esta información es la que da este efecto motivador simultáneamente. El quinto efecto sería el del libre albedrío. Aquí lo que tenemos es una conducta caprichosa del electorado. El electorado dice, bueno, la encuesta dice que yo voy a votar de tal manera, bueno, pues precisamente para ir a contrapelo de lo que dice la encuesta, voy a votar por otro partido u otro candidato. Esto se da mucho en sociedades tanto de tipo desarrollo, con desarrollo político sofisticado, como con carencias en ese desarrollo cultura cívico-popular. Ahora, ¿por qué no se dio, por ejemplo, este efecto de libre albedrío que vaticinaba una alta votación por Cuauhtémoc Cárdenas en el 97? Bueno, porque hay otros factores que influyeron, que determinaron que no fuese así. Entre ellos, tres fundamentales: una acumulación de tensión y de deseo de participación política por no haber habido una elección previamente, que hace que la gente no tome el ejercicio de manera frívola y vote su preferencia auténtica. Y coincidió en aquella época también un gran empuje de electores jóvenes que deseaban participar de manera positiva, ejerciendo su voto de acuerdo a su preferencia original. Esto en cuanto a los efectos distorsionadores, que creo que es fundamental hacer aquí un corte de caja, que sería el siguiente. Los efectos distorsionadores lo que hacen es modificar lo que en un inicio sería la preferencia original no tenida. Hagamos de cuenta, en un escenario hipotético ideal que ya no existe, que en una sociedad dada no existen encuestas electorales y que la preferencia original no tenida de un elector es X. Esa es la preferencia ideal en términos de voluntad electoral. Cuando ya tenemos encuestas, esa preferencia original no tenida es tenida por estos 5 efectos distorsionadores que les acabo de relatar. Segundo punto, rápidamente: las encuestas push o dirigidas, que en Estados Unidos son muy utilizadas y que en México no tienen referencia legal, esto es, no son tratadas y constituyen una vía de escape a lo que es, por otro lado, la publicidad ya prohibida de tipo negativo o denigratorio. Lo que se hace en las encuestas push es redactar preguntas inicialmente inofensivas, seguidas de preguntas perversas, que son las que tienen la idea de teñir el ánimos del elector para que vote en contra de cierto candidato. La definición de la encuesta push o dirigida sería aquella que consiste en la práctica de diseminar o esparcir información de naturaleza preponderantemente negativa, abierta o veladamente, sobre un contrincante o adversario político bajo el ropaje o apariencia de un sondeo inocuo. De esta manera, en primera instancia se presenta al electorado un cuestionamiento aparentemente científicamente elaborado y objetivo, cuando en realidad lo que se busca es, de manera muy sofisticada, inclinar a ese elector en contra de cierto partido o candidato. La entidad encargada de elaborar la encuesta, esto a nivel comparativo lo hacen también en México despachos profesionales que revisan 2 aspectos. Primero, el aspecto psicológico, técnico, de que no se vea con demasiada evidencia que hay el afán precisamente de dañar a otro candidato, realizando una elaboración de preguntas objetivas, no tenidas de esta inclinación perversa inicialmente. Y después, tener cuidado de que no vaya a haber cuestionamientos o impugnaciones jurídicas respecto a esa encuesta, que se pueda clasificar propiamente como una encuesta y no como una propaganda disfrazada
qué es lo que en un momento dado realmente es. La selección de temas y de preguntas esenciales, como había yo adelantado, se hace primeramente de manera muy maquiavélica, preguntas aparentemente inofensivas, seguidas de preguntas que ya buscando de manera, con una interpretación psicológica profunda, se percataría uno que son las preguntas perversas. Hay una función informativa complementaria de las encuestas push muy interesante, que es que en sociedades donde el electorado es flojo o poco informado, estas encuestas push, como revelan información personal de un candidato negativa preponderantemente, aunque también positiva, sirven de un apoyo complementario de información al elector que, tomándolo en cuenta, puede en ese sentido votar de manera más informada. Algunos requisitos para el uso exitoso de las encuestas dirigidas. En México sería que no tuviera la empresa privada profesional que realice la encuesta lazos de patrocinio o encargo con algún candidato o partido, evidentemente. Y esto se disfraza pues a través quizá de una institución pseudoacadémica o de alguna ONG, por ejemplo. Y el propósito principal, como sabemos, es tener la opinión subconsciente, porque en realidad el elector no se percata de estos efectos, para que vote en contra de X candidato, que normalmente es un candidato que va a contrapelo de la organización, el establishment oficial electoral que ejerce el poder en un país y que se le considera un candidato rebelde. Aunque esta en realidad es una calificación demasiado abierta y descarada y carente de sofisticación, porque el peligro de estas encuestas dirigidas o de propaganda dirigida sería que en un momento dado, si es demasiado evidente, puede tener el efecto contrario y obligar a llevar al electorado a votar en contra de ese grupo o candidato que son los que en realidad están patrocinando esta encuesta. A manera de conclusión, para no ocupar demasiado tiempo, tenemos pues en un mundo ideal la preferencia original no tenida de los electores, de ustedes en su caso cuando hay elección. Viene el desarrollo y la importancia de las encuestas, estamos ya en un mundo en que eso es irreversible, el que no realice encuestas, que no las toma en cuenta, está de hecho cediendo terreno o posibilidades de victoria y está quizá condenado a la derrota electoral. En ese tipo de mundo, ¿qué antídotos hay para contrarrestar estos efectos distorsionadores de las encuestas? Yo veo nada más dos. En primer lugar, un andamiaje muy complejo y caro, que es lo que tenemos en países como el nuestro, por ejemplo, y que no es lo ideal, porque tenemos un electorado que mayoritariamente no tiene la conciencia quizá sofisticada de algunos de estos efectos y de algunas de estas dinámicas. Y el segundo antídoto sería el preferible, el que yo quisiera ver alguna vez en nuestro país, y que sería mayor educación y cultura político-cívica, que sea lo que nos lleve a que las encuestas las utilicemos en lo que nos interesa, en lo que nos favorece, en términos de información, pero que también estemos al tanto de la perversidad psicológica que llegan a encerrar y no nos dejemos manipular, por ende, por esa inclinación perversa y votemos con nuestra preferencia original no teñida, no obstante que tenemos también la ganancia de la información. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor de Andrea, y sobre todo muchas gracias por introducir un tema que, hasta donde yo entiendo, dentro de este campo que se discute de la reforma electoral y de la libertad de expresión, pues no ha sido abordado, diría yo, prácticamente o no de manera suficiente, entre otras razones porque son cuestiones técnicas complejas que a veces no hay tiempo de profundizar. Bien, voy a ceder ahora la